Recordamos a estos niños que asistieron a estos campamentos de inglés, que tuvieron la oportunidad de escuchar una historia de tu palabra, que aprendieron a hacer una manualidad relacionada con la historia, con los juegos, con ese equipo de hermanos que llegó allí para enseñar las relaciones con los padres. Pedimos, Señor, que nos des oportunidad de seguir alcanzando a estos niños, porque los niños quieren saber de ti, Señor. Abre el corazón de sus padres para que permitan que sus hijos conozcan al Dios vivo y verdadero. Oramos por el equipo de nuestro hermano Tomás, que han sido fieles llegando allí a España, pagando sus gastos, su boleto aéreo, su comida, su hotel, y han hecho un gran esfuerzo, Señor. Gracias por ellos, por su esfuerzo de llegar allí, de viajar, de pasar calor, sudor, pero que lo han hecho con gozo y con alegría. Ayúdanos a seguir sembrando tu palabra en Illescas y en los demás pueblos. También pedimos tu ayuda, Padre, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón a tu palabra, que, Señor, podamos salir de este recinto, de este templo, animados a seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez, hermano, usted ha enviado o recibido un sobre como este? ¿Hay todavía aquí en Santa Rosa alguna oficina de correos y telégrafos? Cuando yo era joven, recuerdo que en la 7ª avenida de la ciudad de Guatemala estaba la central de correos. Y llegaban, entraban y salía gente por cientos y cientos. Siempre había gente allí. Todo el mundo quería enviar una carta. Cuando éramos novios con Loida, yo le mandaba por correo un mantel de pollo campero. Una de las comidas favoritas de Loida es pollo campero. Entonces yo, en lugar de usar una hoja normal, yo escribía detrás del mantel y le decía: cariño, amor mío. Uno cuando es novio pues se extiende, ¿no? Y entonces: mira, cariño, te mando este mantel. Siento que no podamos estar juntos para comer, pero por lo menos para que te acuerdes de mí. Y ya le mandaba yo a Choluteca ahí un mantel de pollo campero. Antes, hermanos, el correo funcionaba muy bien hasta que vino el correo electrónico y las demás redes sociales. Algunos jóvenes creo que ni saben que existe estos sobres y estas cartas que se pueden enviar, ¿no? Porque ahora ya casi no se usa ese medio para comunicarse. Ahora casi todos usan el WhatsApp, que es el medio más rápido, ¿no? Para comunicarse. Pero yo quisiera usar este sobre para ilustrar un principio de la palabra de Dios. Los sobres, como ustedes saben, bueno, para los chicos que son más de este milenio, pues me imagino que probablemente nunca han enviado una carta, pero los sobres tienen un remitente. Y en esta analogía que yo quiero utilizar, un sobre que Dios quiere enviar a las personas para nuestra propia generación. Dios es el remitente en este sobre. Dice la Biblia que Dios preparó un mensaje desde la eternidad. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Dios ha intentado entregar esa carta, ese mensaje a cada persona de la humanidad.
Y Dios ha manifestado al hombre de muchas formas. A través de su creación muestra la gloria de Dios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Dios ha hablado por medio de los profetas. Dice la palabra de Dios ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y hoy, dice el texto bíblico, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dice Hebreos 1:2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios quiere entregar un mensaje, una carta para las personas, una carta llena de amor y llena de esperanza. Y el remitente de esta carta es Dios mismo. Dios quiere entregar esta carta a los destinatarios o a las personas que todavía no conocen al Señor. Dice la Biblia que están ciegas espiritualmente. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La Biblia dice que estas personas están muertas espiritualmente. Efesios 2:1 dice, y Dios los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 3:23 dice que están destituidas, esas personas están destituidas de la gloria de Dios. A menos que una persona se arrepienta y entregue su vida a Jesús, esa persona está condenada por toda la eternidad. Cuando hablamos en términos de la condenación de una persona, nos hace pensar en la seriedad del mensaje que nosotros tenemos que comunicar. Pero dentro de este sobre hay un mensaje, ¿no? Lo que antes nosotros escribíamos, ¿no? Que podía ser una carta para un amigo, para un familiar o para el jefe del trabajo, etcétera, etcétera. Esta carta por dentro lleva un mensaje. Y el mensaje es muy sencillo, hermano, es la esencia del evangelio, que Cristo murió y fue sepultado. Si a usted le preguntan, ¿qué es el evangelio? Pues aquí vamos a verlo de una forma muy resumida. Primero, lo que tenemos que comunicarle a la gente es que Cristo murió y fue sepultado. Y para mí, hermanos, como toda carta, necesita un timbre o un sello para que pueda ser enviado. Para mí el timbre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio para que ese mensaje llegue a las personas. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que Cristo resucitó y apareció a muchas personas. Pablo dijo a más de 500 personas. O sea, mucha gente vio a Jesús resucitado. Y en Hechos 1:9 dice que Cristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y por supuesto que muy pronto volverá, ¿no? Él regresará de nuevo. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Hermanos, si supiéramos qué día y qué hora volviera el Señor por su iglesia, imagínese, hermano, que fuera el 17 de mayo. ¿Cómo cree usted que estaría la iglesia Betel? Uy, hermano, no habría un lugar donde sentarse. Habría gente hasta aquí en la plataforma. Porque si la gente supiera la fecha, la gente se volvería loca, compraría ropa blanca, vestido blanco, zapatos blancos. Dice, yo voy a esperar al Señor porque va a venir el 17 de mayo, yo quiero estar presente cuando el Señor venga. Lo que pasa es que no sabemos cuándo vendrá el Señor. Ni los ángeles lo saben, solamente el Padre. El Padre tiene un reloj y todavía no ha llegado ese momento en que el Hijo del Hombre regrese en su segunda venida.
Pero el mensaje es este, es sencillo. Cristo murió y fue sepultado. Cristo resucitó y apareció a mucha gente, ¿no? Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que tenemos que comunicar, ¿no? Más que nuestra experiencia, ¿no? La experiencia de conversión es muy importante, pero tenemos que llegar al fondo del asunto que tiene que ver con la esencia del Evangelio. Ahora bien, Dios está buscando carteros para entregar un sobre o el sobre de Dios. Desde que nosotros nos convertimos al Evangelio, hermanos, estamos llamados para llevar ese sobre con un mensaje de esperanza. Algunos de nosotros hemos crecido en un templo, en una iglesia, y desde pequeño hemos sabido las Sagradas Escrituras. Pero a veces no hemos tenido el valor de comunicar a otros ese mensaje. A veces usted ha recibido de Dios milagros, portentos, prodigios, pero a veces nos hemos callado y no contamos a nadie lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una cosa que me sucedió a mí, hermanos, hace poquitas semanas, es que más o menos a mediados de marzo tuve un problema con la visión, que por poco cancelábamos nuestra gira misionera aquí en Honduras. Resulta que fui con la doctora, con una oftalmóloga, y me dijo, usted tiene parálisis sexto par craneal derecho, que traducido al español quiere decir que yo estaba viendo dos objetos de uno solo. Veía dos hermanas Loida, dos esposas, que me puse un poco nervioso, ¿no? Señor, yo quiero mantenerme fiel a mi esposa, pero empecé a ver dos esposas, dos vehículos, dos cintas ahí en la carretera. Y entonces la doctora me dijo, Lázaro, usted no puede conducir. A partir de ahora usted va a guardar el vehículo y va a reposar y le vamos a hacer una serie de exámenes. Hasta una resonancia me hicieron, hermanos, del cerebro para ver si no tenía un problema allí. Gracias a Dios que todo salió bien. Y la doctora me dice, mira, ya te he hecho todos los exámenes. Ahora te voy a referir al neurólogo, porque yo quiero saber qué es lo que te ha producido este problema. Fui al neurólogo, me hizo un montón de preguntas, hermanos, como ustedes no se imaginan, y luego me hizo un montón de exámenes, me tocó la cabeza, los ojos, el hombro y todo. Y me dice, mira Lázaro, te voy a dar 3 medicamentos. Y después de la consulta yo llamo a mi hijo y le digo, mira hijo, el médico me ha dado estos 3 medicamentos. Y me dice, papá, estos 3 medicamentos son vitaminas para el cerebro y los nervios. Excelente, tú tienes que tomar eso. Pero también me mandó a hacer un examen, el punzón lumbar, creo que es así como le llaman. Y mi hijo me dice, papá, ese examen es muy invasivo en el cuerpo. Mejor no te lo hagas. Yo he hecho esos exámenes varias veces aquí en el hospital y prefiero que no lo hagas. Espérate, tómate la medicación y lo que te ha mandado el neurólogo. Y también reposa, me dijo. No es algo opcional. El cuerpo te está avisando que hay algún problema allí y necesitas reposar. Y yo le digo, pero bueno, si es que yo tengo una agenda, tengo que cumplir todos los compromisos. Pues me dice, no importa, alguien que te lleve, que conduzca por ti y que te lleve a la iglesia. Porque hablar no hay problema, me dice. Pero no debes de conducir porque es peligroso. Hermanos, pasé un mes ahí en reposo y los hermanos ahí de la iglesia Betel en Ciguatepeque me ayudaron enviando ahí un conductor para llevarnos a las iglesias. Pero Dios, hermanos, en su misericordia y las oraciones de los santos, hermanos, después de un mes las 2 imágenes se empezaron a unir
y gracias a Dios, hermano, he recuperado el 100% de la visión. Por eso, hermano, es que hemos podido llegar aquí, porque ya he recuperado la visión, porque tenía que conducir, ¿no? Mi esposa no conduce. Ella maneja al marido, pero no conduce, ¿verdad? Así que, pero yo doy gloria al Señor, hermanos. Mire, estaba muy preocupado porque habían otros médicos, amigos que me decían, mira, a ver si no te van a hacer una cirugía. Y si te hacen una cirugía de los ojos, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y uno se vuelve un poco así nervioso y todo. Bueno, Señor, pero en tus manos están mis ojos y tú vas a hacer la obra según tu voluntad. Así que estamos muy agradecidos. Y tenemos que contarle a la gente lo que Dios hace en nuestras vidas. Por muy pequeñas cosas que sean para usted, puede ser que para otra persona sea algo extraordinario. Esas cosas que Dios hace en nuestra vida al día a día, tenemos que contarle a otras personas y decirle que tenemos un Dios grande y poderoso y que oye las oraciones de sus hijos, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Dios anda buscando carteros dispuestos a llevar el mensaje de Dios, a llevar un sobre para aquellas personas que todavía no han oído la palabra de Dios. Y en el libro de Romanos, el capítulo 10 y versículo 14 y 15, ahí encontramos 4 preguntas retóricas que Pablo hace pensando, porque en el versículo número 13 del capítulo 10 de Romanos, él dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo van a adorar a Dios si no hay quien les predique? Y entonces Pablo, en este capítulo, encontramos una serie de preguntas retóricas. Y él dice, este es el proceso para poder entregar el sobre, para que una persona pueda oír la palabra de Dios. Y él empieza a hacer las preguntas. Pero a mí me hubiera gustado que Pablo hubiera empezado con la última pregunta, no, sino que él empezó como al revés, ¿no? Primero, yo ya lo he arreglado aquí, ¿no? Pero primero, dice Pablo, la iglesia envía al cartero o al creyente o al misionero, porque él dice, si no fueren enviados, alguien tiene que enviar a la persona para que lleve ese mensaje. El cartero o misionero de Dios proclama la verdad y dice la Biblia, y Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Alguien tiene que compartir y hablarle a las personas. Las personas necesitan oír el mensaje. La Biblia dice ahí, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Las personas después de oír pueden creer a Dios. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y finalmente entonces las personas podrán invocar el nombre de aquel en quien creyeron. Porque Pablo termina diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es un proceso de cómo una persona puede llegar que no tiene ningún conocimiento de Dios y cómo hay un proceso para que las personas puedan oír el mensaje de Dios. Hermanos, si yo le pregunto a usted, ¿cómo usted llegó a conocer el Evangelio? Al hermano no he tenido tiempo de preguntarle a todos, ¿no? Pero al hermano, él me contó que su hermano mayor le trajo a él y al hermano Marley a este templo, a esta iglesia, hace muchos años. Y él me dijo, fue mi hermano mayor quien nos trajo. Él era creyente, aunque no perseveró, me dijo, pero él nos trajo aquí a la iglesia. ¿Ya? Y aquí hemos crecido y ahora pues yo, hermano, estoy sirviendo al Señor. Pero hermano, estoy seguro que a usted
alguien lo invitó a venir aquí al culto. Alguien. Por el día de la madre, por el día del padre o del cariño, yo qué sé, ¿no? O porque había una cena de gala, no sé, o por Navidad. Pero probablemente Dios usó a una persona, a un primo suyo, o un amigo, o un conocido, para invitarle a venir aquí a la iglesia. ¿Cómo llegó usted a esta iglesia? Alguien, ¿no? Un ángel de Dios envió el Señor para invitarle a usted a venir a la iglesia. Probablemente usted no vino a la primera. Quizás en el caso de usted llevó un proceso hasta que al fin llegó a la iglesia. Algunos hemos tenido la dicha de crecer en un hogar cristiano, pero hay otros que no, que ya han llegado a la juventud y luego como adultos llegaron aquí a la iglesia. Es más fácil seguir al Señor cuando uno es niño, porque uno tiene un corazón más abierto a las cosas de Dios, pero uno de adulto es más complicado, ¿no? Porque todo lo cuestiona, tiene dudas, ¿qué querrán de mí? ¿Qué me van a sacar? Pero un niño es más abierto a las cosas del Señor. Así que Dios usa, hermanos, este proceso, ¿no? Para que una persona llegue a invocar y alabar el nombre de Dios, necesita todo este proceso, ¿no? Alguien que envía al mensajero. Ese mensajero tiene que proclamar el evangelio. El inconverso tiene que oír la palabra de Dios, como los ninivitas. Y esa persona tendrá la oportunidad de creer en el Señor y luego invocar. Nosotros esta noche hemos invocado el nombre de Dios. Una de las cosas que me fascina, hermano, cuando venimos con Loida para visitar las iglesias, es este tiempo de alabanza. Ustedes, hermanos, no se imaginan el gozo y la alegría que hay en nuestro corazón cuando cantamos con ustedes. Usted porque ya conoce los himnos. Pero nosotros, hermanos, cuando cantamos y escuchamos las voces de los hermanos, nos da un sentimiento de gozo y gratitud. Porque, hermanos, para empezar, yo no tengo un grupo de alabanza así como los hermanos de la iglesia Betel, ¿no? Que es un lujo tener un grupo de alabanza así, que cantan bien, ¿no? Hermanos, nosotros allá hacemos la lucha porque no tenemos tan buena voz. Pero bueno, cantamos al Señor con fuerza, ¿no? Pero qué bonito es cuando hay ya un grupo de alabanza que nos ministra, que nos dirige, que nos edifica y que nos anima y nos prepara para recibir la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Así que el Señor, hermanos, anda buscando carteros que estén dispuestos a compartir la palabra de Dios. Un cartero debe ser miembro de la iglesia local. Debe ser escogido por el Espíritu Santo. Y debe ser encomendado por una iglesia local. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a ser los carteros de Dios. Todos. Desde los niños hasta los mayores. No necesitamos un título, tan solamente la disposición de llevar ese mensaje. Hace muchos años, Loida tenía la escuela dominical en la congregación en Illescas, y uno de los niños de la iglesia invitó a un chico llamado Iván, de 12 años. Loida en esa clase hizo una invitación para aceptar al Señor, porque el Espíritu Santo la guió ese día. Entonces, este chico ya creyente dijo: Loida, yo ya acepté al Señor, pero dijo, refiriéndose a Iván, pero no, digo, así como condenándolo al paredón, pero no, dijo. Y sabe, hermano, cuál fue la reacción de Iván. Ella escuchó el mensaje, ¿no? La lección bíblica. Y él esa mañana dijo: Loida, yo quiero aceptar a Jesús esta mañana.
Y Loida le dijo, no, no, tranquilo, así como diciendo, no, no, no tienes que apresurarte, tranquilo, no, no, vamos a hablar con tus papás y vamos a visitarte. Y, no, no, Loida, yo quiero aceptar al Señor. 3 veces aquel joven, aquel niño, insistió de aceptar al Señor. Loida, pues dijo, bueno, si esto es del Señor, con gusto yo te voy a guiar. Repite la oración conmigo para aceptar a Jesús. Iván aceptó al Señor ese día. Iván iba feliz hacia su casa, porque Loida después trajo a los niños y nos contó que Iván había aceptado. Entonces toda la congregación estábamos ahí en fiesta y felicitando a Iván. Él fue a su casa, cuando llega, contó a sus padres lo que había hecho, que había aceptado al Señor en la escuela dominical. Hermanos, ustedes no se imaginan el enfado, el enojo, la furia que tuvieron los padres de Iván. Hermanos, nosotros ya estábamos entrando a la casa de ellos para tomar café, estábamos construyendo la relación para presentarles el plan de salvación, que ese era nuestro objetivo. Hermanos, desde ese día nos cortaron así, de tajo, toda relación. Nunca más nos invitaron a entrar a su casa. Iván nunca más volvió a la escuela dominical. Nos dio mucho pesar y dolor de cómo un padre o una madre puede llegar a estorbar la fe de un niño. Unos años después estábamos en un campamento, en uno de los campamentos de inglés, y de repente alguien me toca los hombros así y yo me volteo y veo un joven de 1,80 y me dice, Lázaro, ¿ya no te acuerdas de mí? Me dice, pues hombre, a primera vista no, le digo, es que ahora estás muy grande. Soy Iván, me dijo. Yo soy Iván. Y he traído a mi hermano menor para el campamento de inglés. Ay, qué gozo me dio, hermano. Pero aquel muchacho ya estaba todo diferente, ya tenía un poco de barba, ya había crecido. Pero tuvimos, y yo decía, Señor, permite que la semilla de la palabra que cayó en el corazón de ese muchacho, de ese niño, esa semilla que no se pierda, Padre amado. Hermanos, nuestra tarea es comunicar la palabra de Dios. Dios anda buscando carteros dispuestos para llevar el mensaje, pero deben ser miembros de una iglesia local, deben de ser escogidos por el Espíritu Santo y encomendados por la iglesia. Hoy, hermanos míos, el Señor está movilizando a su pueblo para cumplir la misión. Algunos, Dios los está moviendo por tema de trabajo. Otros están siendo movidos, especialmente jóvenes, para hacer estudios de maestría o de doctorado en alguna de estas naciones. Otros que ya son profesionales ofrecen sus servicios y, por ejemplo, en Alemania andan buscando médicos, o en el norte de Europa hay escasez de médicos. No sé cómo hace todo el proceso, ¿no? Pero sí, hay puertas ahí abiertas. Algunos se están moviendo por deporte, es decir, que tienen esa capacidad. Otros que son músicos. Hermanos, Dios está moviendo a su iglesia de diferentes formas. Cuando yo voy a las iglesias aquí en Honduras, me dice, hermano, fulano de tal se ha ido a España. O una hermana de la iglesia se nos ha ido a España. Hermano, Dios está moviendo a su pueblo de formas extraordinarias. Y lo bueno es que algunos de esos hermanos que se han ido llegan allá a España o algún otro país como Francia, Alemania u otro país y se incorporan a una iglesia.
Eso sí es bonito. También hay el peligro de perderse, por supuesto, pero algunos que llevan su fe firme se incorporan a la iglesia. Algunos pastores españoles me dicen, qué bueno que hemos tenido personas que vienen de Latinoamérica. Y algunos pastores me dicen, hermano, mire, me encanta porque cuando vienen los latinos traen un gozo del Señor, traen conocimiento de las Escrituras y han aprendido a ofrendar y a diezmar. A ellos no hay que convencerlos, me dice, ellos ya traen esa formación. Ahora bien, me dicen algunos, hay otros latinos que vienen de otras denominaciones y eso sí nos dan problema. No conocen de la Biblia, ¿no? Quieren imponer su liturgia en nuestra iglesia y bueno, nos dan dolores de cabeza, pero gracias a Dios que un buen porcentaje pues tiene una fe firme y que son constantes. Yo no sé si a ti, mi hermano, joven o señorita, Dios te va a llevar a las naciones, a Estados Unidos, a Europa, África o Asia, no sé. Pero Dios, estoy convencido que está moviendo a su pueblo y los están llevando a diferentes sitios, a las naciones. Y entonces, si Dios te lleva de Honduras, no se te olvide todo el conocimiento de la palabra que has adquirido en esta iglesia, porque allá, hermano, te va a servir. Déjame decirte, allá probablemente te van a pedir que prediques, que enseñes o que tengas un grupo de discipulado. Tal vez aquí tú solamente estabas con la música, pero puede ser que allá el pastor te diga, hermano, necesito ayuda. ¿Podrías tú encargarte del culto o del mensaje este domingo? Así ha habido la experiencia de algunos hermanos, han llegado ahí y de repente dice, bueno, como lo ven maduro espiritualmente, fiel y perseverante, ya le dice, hermano, ayúdenos con este ministerio. Si Dios te mueve a otra nación, recuerda que tú eres uno de los carteros de Dios. Si te vas allá a una universidad, ahí hay un campo blanco para poder dar testimonio de tu fe. Y vas a poder lograr lo que tal vez nosotros como misioneros no podamos. A veces nosotros no podemos entrar a ciertas áreas profesionales en algunos sitios ahí en España. Pero si tú vas como ingeniero, como doctor, como médico, o bueno, yo qué sé, con alguna profesión o sin profesión, porque también, hermanos, hay hermanas que están allá cuidando a los mayores. Viajan allá y les sale trabajo para cuidar a mayores, a los ancianitos. Y qué oportunidad ahí para compartir con esos mayores la palabra de Dios. Pero sí tenemos que estar dispuestos. Y decir, Señor, yo me apunto, yo quiero ser un cartero tuyo. Yo tengo un mensaje que llevar a esta gente. Y quiero entregar ese sobre a esas personas con un mensaje de Dios. Hermanos, si nos quedamos aquí en Santa Rosa, de igual forma, aquí hay muchas personas que todavía no han conocido la palabra de Dios. Pues también usted está llamado a ser un cartero de Dios aquí en Santa Rosa. Y si usted viaja por Honduras, ¿no? O a Tegucigalpa, pues también usted puede hacer ese mismo ministerio. Algunos de nosotros, Dios nos ha enviado como misioneros y estamos ahí para discipular, para evangelizar, para discipular, para plantar iglesias y bueno, tenemos una función para recibir a la gente que se está convirtiendo. Y quiera Dios que nos pueda usar para la gloria de su reino y que más personas vengan de la luz, que vengan de las tinieblas a la luz de Jesús. Hermano, ¿se apunta usted esta noche para ser un cartero de Dios? ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo ya estoy apuntado desde hace unos años, ¿no? Y es una bendición poder trabajar junto con ustedes en llevar el evangelio ahí a España, especialmente ahí en Illescas
y alrededores. Vamos a orar. Padre, esta noche, Señor, quiero darte gracias por darnos a nosotros la oportunidad de visitar a mis queridos hermanos. Gracias por su amabilidad. Gracias, Señor, por su gentileza, por su generosidad. Gracias, Señor, porque la iglesia Betel es una iglesia misionera y que está llevando tu mensaje aquí a Santa Rosa, a las colonias, a los barrios, a las comunidades, Señor, en otros departamentos y más allá de las fronteras. Yo te alabo, Señor, por esta iglesia. Te pido tu bendición por cada hermano aquí, por cada familia. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice a sus hijos, bendice sus negocios, sus trabajos, su empresa. Y como tú has prometido, Señor, que la obediencia a la misión trae siempre bendición. Permite que esa bendición sea constante y permanente en esta amada iglesia. Padre, danos la oportunidad de vernos de nuevo, Señor, y que podamos también recordar lo que tú has hecho por nosotros. Padre, que toda gloria y honra sea solo para ti. En el nombre de tu Hijo, amén y amén.